Muy buenos días, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es día martes 3 de enero del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este día no tenía yo pensado publicar ningún video. La verdad es que tenemos mucho trabajo en el despacho y en los últimos días me he distraído de mi trabajo profesional por hacer algunos videos en donde destaqué la deshonestidad de Yasmín Esquivel por considerarlo un problema prioritario que afecta a todos los mexicanos. Hoy pensaba pues dedicarme a mi trabajo profesional, así lo haré desde luego en el resto del día, pero por el momento sí quiero hacer este video en donde voy a hablar de que López Obrador es un corrupto que llegó al poder gracias a la complicidad y al silencio de todos los corruptos a quienes hoy critica de palabra, pero que en los hechos protege. No los toca ni con el pétalo de una rosa. Bien, estimados amigos, quiero comentarles a ustedes que el 15 de abril de 2018, después de trabajar varios meses en una denuncia penal que integré en contra de López Obrador y de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller por la presunta comisión del delito de lavado de dinero, finalmente el 15 de abril de 2018 presenté formalmente dicha denuncia de hechos ante la oficina del Procurador General de la República, que en ese momento estaba vacante. No había procurador, había un encargado de la Procuraduría, precisamente Alberto Elías Beltrán, que era el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales y encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, en suplencia del Procurador General de la República. Esta denuncia la presenté en contra de López Obrador y en esa denuncia aporté infinidad de información y de elementos probatorios que demostraban plenamente que López Obrador había incurrido en lavado de dinero. Él, recuerden ustedes, nos ha dicho siempre que nunca manejó tarjetas de crédito, que nunca manejó cuentas bancarias, incluso que nunca manejó efectivo porque según él, cuando mucho traía en su bolsillo 200 pesos. Entonces, dentro de infinidad de irregularidades que nosotros denunciamos en esta denuncia, dimos a conocer a la autoridad dentro de esta denuncia, ¿verdad? Mencionábamos nosotros cómo él presumía que tenía regalías por sus libros y él presumía que cobraba cantidades importantes por sus conferencias, y entonces en esta denuncia nosotros le pedimos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al SAT, a la UIF y a la PGR que investigara cómo le pagaban esas regalías las editoriales y cómo le pagaban sus honorarios por las conferencias que dictaba los empresarios que lo contrataban, si por ley, para que esos pagos hechos a López Obrador fueran deducibles legalmente para efectos del ISR, tanto para la editorial como para los empresarios que lo contrataban para dictar conferencias. Un requisito indispensable para que fueran deducibles esos pagos hechos a López Obrador era que los mismos fueran por medios bancarios, con cheque nominativo para bono en cuenta de López Obrador, con transferencia electrónica de fondos, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, etc. Y si él nunca manejó cuentas bancarias ni tarjetas de crédito, ¿cómo fue que le hicieron esos pagos a López Obrador? ¿Verdad? Una de infinidad de pecados, de irregularidades en que incurrió López Obrador durante años enteros, porque López Obrador nunca ha pagado impuestos en México, nunca ha contribuido al gasto público, es un evasor fiscal y además es una persona que ha manejado recursos de procedencia ilícita.
incurriendo presuntamente en los delitos de defraudación fiscal y de lavado de dinero, ¿verdad? Seguramente, como López Obrador no manejaba cuentas bancarias, tanto las librerías, las editoriales, como los empresarios que lo contrataban para dictar sus conferencias, le pagaban en efectivo. ¿Y cómo podían hacer la editorial y el empresario? ¿Cómo podían hacer efectivo, deducible ese gasto que le cubrían a él en efectivo? Bueno, pues no había de otra. Seguramente la editorial compraba facturas que amparan operaciones inexistentes para cubrir ese hueco. Lo propio hacían también los empresarios que lo contrataban para dictar conferencias. Ese hueco que dejaba el dinero en efectivo que se le entregó a López para que éste no pagara impuestos, también seguramente se cubría con facturas que amparan operaciones inexistentes. Entonces, pues, en esta denuncia se demuestra plenamente que López Obrador presuntamente incurrió en lavado de dinero. Adicionalmente, se ofrecieron infinidad de pruebas ante la PGR para que la PGR las recabara directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y bueno, la denuncia era totalmente fundada. Por eso el gobierno de Peña Nieto y por eso López Obrador, al percatarse de que esta denuncia era imposible desvirtuarla, ¿qué hicieron? La congelaron y nadie habló de ella. Para que no quede duda de que esta denuncia fue presentada, aquí mostramos nosotros la primera hoja donde aparece el sello de recibido. Aquí pueden ver el sello de recibido, 15 de abril de 2018. Del lado derecho dice: asunto, se presenta denuncia de hechos. Denunciante, señor licenciado Alejandro Ponce Rivera. Denunciados, Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller y demás personas que pudieran resultar responsables. Muy bien, esta es la denuncia que se presentó. ¿Qué ocurrió cuando nosotros presentamos la denuncia? Bueno, lo que nosotros ya esperábamos. La PGR nunca le dio curso, por indicaciones obviamente de Enrique Peña Nieto. Nosotros nos presentamos infinidad de ocasiones a la PGR para ratificar nuestra denuncia y para solicitar que se diera inicio a la carpeta de investigación, pero en todos los casos en los que nosotros fuimos, siempre nos decían que el expediente no estaba localizado, que no sabían en qué área estaba. Todo esto exactamente para no iniciar la carpeta de investigación. Desde luego que de esta denuncia se enteró Peña Nieto, nunca habló nada al respecto. La Procuraduría General de la República nunca hizo un señalamiento o un comunicado al respecto. Todo el gabinete de Enrique Peña Nieto, todo guardó absoluto silencio, a pesar de que nosotros dimos difusión a esa denuncia y muchos periódicos locales, pequeños, muchos periódicos en línea, dieron difusión a esta noticia. Incluso la jefa de campaña de López Obrador, a un periódico digital, creo que se llama 24 Horas, manifestó que esta era una denuncia política y que yo trataba de hacerme famoso a costa de López Obrador, lo que significa que si la jefa de campaña Cloutier se enteró de esta denuncia, evidentemente que se lo comunicó a Andrés Manuel López Obrador, quien también se enteró, pero López Obrador, sabedor de que no tenía argumentos para desvirtuar esta acusación perfectamente hecha, ¿verdad?, pues jamás se manifestó al respecto, lo que es hasta cierto punto comprensible, porque él era el primer interesado en que esta denuncia no se difundiera públicamente. Lo verdaderamente admirable o lo verdaderamente sorprendente es que todos los partidos políticos de supuesta oposición guardaron absoluto silencio. Todos ellos corruptos, no hay duda de eso. Todos esos partidos políticos de oposición y sus dirigentes corruptos a más no poder,
Todos ellos guardaron silencio, protegiendo con su silencio a López Obrador. Los diputados y senadores de oposición a él, PRI, PAN, todos corruptos, todos guardaron silencio para proteger con su silencio la candidatura de López Obrador. Los candidatos presidenciales de oposición, Margarita, Anaya, El Bronco, Mid, todos ellos que nada más eran comparsa, que le hacían al cuento porque todos estaban trabajando para que llegara a la presidencia López Obrador, todos ellos guardaron silencio. Esta denuncia se presentó unos días antes de que tuviera lugar el primer debate, que fue un domingo. Esta denuncia se presentó el 15 de abril del 2018, sería martes, miércoles o jueves de esa semana anterior, para ver si alguno de los otros candidatos presidenciales utilizaban esta información en contra de López Obrador, información que es totalmente veraz. No se ha desvirtuado por la PGR, no se ha desvirtuado por López Obrador ni por Beatriz Gutiérrez Müller todos los señalamientos consignados en esta denuncia. Y si la PGR, ahora Fiscalía General de la República, proveyera al desahogo de todas las pruebas que ofrecimos en esta denuncia, sin duda alguna se llegaría a la conclusión de que sí se incurrió en la comisión de los delitos denunciados, ¿verdad? Los que ahora llama López Obrador politólogos orgánicos, todos ellos corruptos, guardaron absoluto silencio para proteger a la candidatura de López Obrador. Periodistas como Broso, Carlos Doré de Mola, Carlos Marín, López Dóriga, Ricardo Rocha, Beatriz Pajés, todos corruptos, todos guardaron absoluto silencio, repito, para proteger la candidatura de López Obrador. Televisoras y radiodifusoras a nivel nacional, periódicos de circulación nacional, revistas como Proceso, todos guardaron silencio respecto de esta denuncia interpuesta en contra de López Obrador y su esposa. Desde luego, los organismos empresariales cuyos directivos son gente corrupta, deshonesta, todos los organismos empresariales, entre ellos Coparmex, todos guardaron silencio. ¿Sí está claro? Entonces vemos cómo López Obrador, que es un corrupto, pudo llegar a la presidencia de la República gracias a la complicidad y protección de todos los corruptos que él critica ahora de palabra. Todos esos corruptos lo protegieron con su silencio para que López Obrador pudiera llegar a la presidencia de la República. Si la PGR le hubiera dado curso a esta denuncia, hoy López Obrador y su esposa estarían recluidos en un penal de alta seguridad y no estarían despachando ni viviendo en Palacio Nacional. Eso ocurre el día de hoy gracias a que en 2018 el entonces presidente, la PGR, el gabinete de ese entonces, los partidos políticos de oposición y sus dirigentes, los diputados y senadores en ese momento, los candidatos presidenciables que competían con López Obrador, los politólogos orgánicos, los periodistas corruptos, las televisoras, radiodifusoras, los periódicos, las revistas y los organismos empresariales, todos ellos envueltos en una porquería y corrupción brutal en contra de los mexicanos, todos ellos protegieron con su silencio a este corrupto López Obrador, que hoy despacha indebidamente en la presidencia de la República. Pero fíjense que todos estos corruptos que nosotros hemos mencionado no solo ayudaron con su silencio a que López Obrador llegara al poder, no únicamente ese ha sido el favor que le han dado, sino que recientemente, en marzo de 2022, meses previos, todos ellos, partidos políticos, diputados, senadores, politólogos orgánicos, periodistas, televisoras, radiodifusoras,
periódicos de circulación nacional, revistas, organismos empresariales, Coparmex entre ellos a la cabeza. Todos ellos indujeron a los mexicanos a que desperdiciáramos la oportunidad que se nos brindaba de revocarle el mandato a López Obrador. Hoy se mantiene en el gobierno gracias a que todos los corruptos que guardaron silencio cuando lo denuncié penalmente por lavado de dinero, presunto lavado de dinero a él y a su esposa, todos esos en los meses previos a abril de este año, del año pasado, trabajaron incansablemente todo el día, todos los días, diciendo no a la revocación de mandato. Quédate en casa. No le hagas el caldo gordo a López. López, terminas y te vas. ¿Verdad? La Fiscalía General de la República, supuestamente autónoma, que no mueve un dedo si no se lo ordena a López Obrador, no ha presentado denuncias penales por delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal o lavado de dinero en contra de expresidentes, en contra de funcionarios corruptos como Videgaray, Osorio Chong, Miranda, contra periodistas corruptos, según López Obrador. Por ejemplo, no ha presentado ninguna denuncia contra Carlos Loret de Mola, a pesar de que en toda oportunidad que tiene, dice que él es un millonario mercenario, ¿verdad? Que su riqueza es mala vida. Bueno, pues sí es cierto que lo denuncie, pero no lo denuncia porque todos son hermanos por debajo del agua. Por encima de la mesa se combaten con dimes y diretes. No que tú, ¿verdad? Pero por debajo de la mesa todos están hermanados y no se atacan en los hechos. No hay denuncias entre ellos porque todos son hermanos, ¿verdad? López Obrador sí critica de palabra a todos los que hemos mencionado, partidos políticos, diputados, senadores de oposición, a los politólogos, a los periodistas, televisoras, radiodifusoras, revistas, organismos empresariales. Sí los critica de palabra, pero no ejerce acciones legales en su contra. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos ellos forman parte de la mafia del poder en contra de los mexicanos. López Obrador es uno de los integrantes de la mafia del poder, junto con Fox, Calderón, Cedillo, Salinas, Peña. Es uno más de la mafia del poder en contra de los mexicanos. Por eso todas las medidas que se han implementado desde Salinas hasta la actualidad, encaminadas a privar a los mexicanos de carne y hueso, de a pie, a privarlos de su patrimonio, negocios, dinero y libertad, todas esas reformas, todas esas leyes permanecen intactas y por el contrario, López Obrador las ha agravado, incrementado considerablemente, porque la triste tarea de López Obrador es la de ya entregar ahora las riquezas personales y familiares de los mexicanos al gran capital mundial. A cambio de que López Obrador no los toca, todos esos corruptos que hemos mencionado desde el inicio, lo critican de palabra, lo ridiculizan, dicen que él es el peor presidente, que está destruyendo al país. Pero recordemos otra vez, cuando en abril de 2022 se presentó la oportunidad de revocarle el mandato, todos ellos trabajaron incansablemente a favor de López, insistiendo hasta el cansancio en no a la revocación de mandato. Quédate en casa, no le hagas caldo el gordo a López y López terminas y te vas. Lo cierto es, estimados compatriotas, que nos gobierna la escoria de la sociedad. Yo he combatido en tiempo real la corrupción de todos los expresidentes. Combatí abiertamente la corrupción de Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña cuando eran presidentes en tiempo real.
Yo no me esperé a que dejaran el cargo. Tenemos publicado un video en nuestro canal de YouTube que dice algo así de que yo no critico la corrupción de Yasmín Esquivel porque sea yo conservador, sino porque soy mexicano, y en ese video hago un recuento breve, rápido, de todas las acciones que nosotros llevamos a cabo, que yo llevé a cabo en tiempo real en contra de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña. Incluso Salinas me quiso meter a la cárcel. Yo, entre el sexenio de Salinas y el de Fox, sufrí más de 20 atentados contra mi vida y contra la vida de mis familiares, ¿verdad? Y todos esos atentados los tengo perfectamente documentados, y nada de eso hizo que yo diera mi bracito a torcer, porque siempre seguí combatiendo y denunciando las corrupciones de todos esos expresidentes traidores que tanto han lastimado a los mexicanos. A Echeverría, a López Portillo y a De la Madrid los he criticado siempre porque ellos fueron los traidores que endeudaron al país a niveles impagables, sentando las bases para que posteriormente, ya endeudados hasta el cuello, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña entregaran todas las riquezas nacionales al gran capital mundial, y ahora a López Obrador le toca la triste tarea de entregar las riquezas personales y familiares al gran capital mundial. De ahí todas las reformas que se han generado en este sexenio, que no persiguen incrementar los ingresos tributarios en favor del país, sino que con esas medidas implacables, injustas, inhumanas, fiscales, se pretende privar a los mexicanos de su patrimonio personal y familiar para en centavos vendérselo a los integrantes del gran capital mundial que viven en México. Por eso también, prueba plena de que siempre he combatido la corrupción, por eso también denuncié penalmente al corrupto Luis Videgaray Caso y a su esposa cuando Luis Videgaray era el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando era el hombre fuerte de Enrique Peña y cuando todo mundo creía que Videgaray iba a ser el próximo presidente de México. Aquí tengo la denuncia penal, ojalá se pueda ver igual que hace rato el sello, y aquí dice: asunto, se presenta denuncia de hechos, denunciante señor licenciado Alejandro Ponce Rivera, denunciados Luis Videgaray Caso y otros. El otro es su esposa, y el sello de recibido dice 5 de mayo de 2015, cuando era el hombre fuerte del sexenio, cuando era el secretario de Hacienda y Crédito Público, yo lo denuncié penalmente por presunto lavado de dinero junto con su esposa, porque yo jamás he sido cómplice o seguidor de corruptos. Por eso a todos los presidentes de la República, desde Salinas hasta el último, siempre critiqué abiertamente. Vean ese video que recién publicamos titulado "Yo no combato la corrupción de Yasmín porque sea un conservador. Yo combato esa corrupción porque soy mexicano, mexicano bien nacido, bien nacido. Por eso yo no soy corrupto. Desde Salinas hasta hoy he combatido abiertamente a todos los presidentes, sin excepción. Y ojo, nadie me ha encontrado absolutamente nada. Ni siquiera López Obrador. Entonces, pues, estimados compatriotas, no nos dejemos engañar. López Obrador sí es un corrupto. Y no solo él, también su familia y colaboradores. Y por eso todos los corruptos en 2018 lo protegieron con su silencio para que llegara a la presidencia. Y por eso todos los corruptos en 2022
abril de 2022, lo protegieron para que el soberano pueblo de México no le revocara el mandato. Él terminará su mandato gracias a los corruptos que en abril del año pasado dijeron no a la revocación de mandato. Y por cierto, todos esos corruptos que dijeron no a la revocación de mandato, otra vez están sirviendo como esclavos a López Obrador. Trabajaron en los últimos días porque ninguno de ellos levantó la voz en el caso de Yasmín Esquivel. Ante la falta de argumentos para defender la deshonestidad de Yasmín Esquivel, todos ellos, diputados y senadores, en su mayoría de oposición incluidos, el gabinete completo de López Obrador, los politólogos orgánicos, los periodistas como Broso, Carlos Loret de Mola, Carlos Marín, López Dóriga, Ricardo Rocha comentó algo, Beatriz Pajés, televisoras, radiodifusoras a nivel nacional, periódicos de circulación nacional, salvo honrosas excepciones, ¿verdad? Y los organismos empresariales, todos guardaron silencio en el caso de Yasmín Esquivel, porque ante la falta de argumentos, la mejor ayuda que le podían dar a Yasmín Esquivel era no hablar del tema, con la intención de que los mexicanos no nos enteráramos de ese tema. Pero los mexicanos, como acertadamente lo dice López Obrador, ya estamos muy politizados y sí nos dimos cuenta. Por eso, estimados amigos, los invito a ver el Twitter de la ministra Yasmín Esquivel, para que vean cómo le contestan los mexicanos en su Twitter a los comentarios que sin ningún pudor ni vergüenza emite Yasmín Esquivel. Bien, estimados compatriotas, que no nos dejemos engañar por las frases huecas de López Obrador. Él sí es un corrupto. Bien, estimados amigos, sean muy felices, que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video.